de este curso que preguntamos qué es el sujeto, ¿no? En la primera clase lo que habíamos visto era que vamos a centrarnos principalmente en la dialéctica del sujeto religioso. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funciona la religiosidad en el hombre, vamos a poder ver, al menos desde este punto de vista, muchos acercamientos a la filosofía que tiene que ver con el sujeto y también muchos acercamientos al psicoanálisis o a la psicología en general, que va a tener que ver con la intencionalidad del sujeto, con la intencionalidad de la cual hace las cosas, ¿no? Bueno, a eso queríamos llegar. Habíamos llegado a la conclusión la última vez de que el sujeto religioso podemos definirlo a priori como un sujeto móvil. El sujeto religioso es un sujeto que se mueve. Diferente al sujeto cartesiano, donde el yo es el centro del sujeto. En el orden religioso, el yo no va a ser el centro del sujeto, sino que su centro va a estar en otro lado. Y va a gravitar alrededor de ese otro espacio, de ese otro lugar. Por eso lo llamamos al sujeto religioso un sujeto sujetado. Habíamos ensayado un poco la definición de la palabra religión, ¿sí? Y religiosidad. ¿Por qué tomamos este tema? Bueno, porque Foucault también lo hizo, ¿no? En el curso que dio en 1982 en la Escuela de París, la hermenéutica del sujeto, él ahí va a tomar la espiritualidad y la va a relacionar con que la filosofía, a partir de Descartes en adelante, ha olvidado algo, ha olvidado la transformación, ha olvidado el cuidado de sí, y se ha ocupado del conócete y no del cuídate, ¿sí? Entonces, la parte del cuidado va a quedar básicamente bajo el monopolio de la teología. Y la parte del conócete va a quedar bajo el monopolio de la filosofía. Y en la modernidad va a haber un divorcio entre filosofía y teología. Cosa que intuimos a partir de lo que se llama posmodernidad, ¿sí? Más o menos estamos hablando de la caída de la URSS en adelante. Un interés muy esencial por la religión, no solamente de parte de las personas que se ve, sino también de parte del pensamiento filosófico. Hay una necesidad de reconciliación entre la filosofía y la teología. Pero modernidad, ¿qué siglo sería o qué? El siglo XVI en adelante. Digamos, modernidad de acuerdo a cómo lo plantea digamos, lo oficial, ¿no? Después se puede discutir. Sí, de lo discutía y decía, la modernidad es lo clásico, ¿no? Pero bueno. Perdón, conoce este sujeto de la filosofía y cuídate, es el objeto de la religión, ¿es así? Claro, porque tiene que ver con la transformación. Lo que pasa es que lo que Foucault muestra es que desde que comienza la filosofía socrática hasta más o menos el advenimiento del Islam, esas dos cosas estaban unidas. Para el filósofo, cuidarse a sí mismo era una cuestión cotidiana. Es decir, y acá podemos ver el paradigma de fe y razón que atravesó todo lo que fue el medioevo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora parece ser que nuevamente los nuevos paradigmas comienzan a interesar, filosóficos comienzan a interesarse por la teología. Por eso, por ejemplo, de Régis Debray, este autor, claramente un autor de izquierda, un autor que pertenece al PC, un militante político, ¿sí? Que ahora se está dedicando al estudio religioso, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos una transformación en el pensamiento. No es el único, simplemente lo ponemos como paradigma. Bueno, habíamos dicho que el sujeto religioso es un sujeto sujetado a otro centro que no es él, es decir, hay una trascendencia del yo. Ese centro que no es él puede traducirse de muchas maneras. Nosotros vamos a llamar el objeto. Por ahora lo llamamos el objeto. Por eso el título de esta clase va a ser el objeto puro. ¿El objeto puro? El objeto puro. Vamos a estudiar el objeto puro y luego vamos a ver cómo el objeto puro se corrompe dentro de la intencionalidad del sujeto religioso. Pero va a aplicar a otros sentidos también.
Podemos hacer, si quieren, en línea lo que Lacan llamaba objeto A, ¿no? Aquello que es inalcanzable. Pues acá estamos dando una pista que ese objeto puro del sujeto religioso se muestra en un campo inobjetivable, ¿no? Se encuentra en un campo que está más allá. Entonces, bien podría caberle el rótulo de Dios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No entendí. Dice que se encuentra el sujeto en un campo inobjetivable. No, recuerden lo que hicimos la clase pasada, que tenemos un sujeto, ¿sí? Donde para la modernidad el centro de ese sujeto era el yo. Pero el sujeto no puede ser sujeto si no está en relación con un objeto. Esta es la relación que existe. Ahora bien, esto se da siempre. Yo no puedo existir sin el otro, ¿no es cierto? Es una relación yo-tú. Ahora, en el campo religioso, esto va a tener una dimensión más, una dimensión que va a estar más allá. Esa dimensión que va a estar más allá va a ser aquello que va a cargar el objeto. Le va a dar un estatus diferente a otros objetos. Eso va a ser básicamente una situación perceptual y psicológica del sujeto. A esto lo llamamos lo inobjetivable. No me corta, ¿verdad? No corta. Lo inobjetivable, ¿sí? Lo inobjetivable va a ser aquello que va a cargar el objeto y el sujeto va a querer relacionarse con lo inobjetivable, pero lo va a hacer siempre a partir de una mediación. Esa mediación es el objeto, que en principio es puro, y luego lo va a corromper por su intencionalidad y por la cultura. Pero ahora lo vamos a ver eso. ¿Más o menos queda? Sí. En todo caso, el objeto podría ser representado por los objetos relativos al rito. Por ejemplo, símbolos mitológicos van a ser el metalenguaje primario de esa parte de objetar, del objeto, ¿sí? Del hombre religioso, como lo yecta. Porque por experiencia espiritual no puede vivirse puramente la intencionalidad. Es algo muy paradójico, ¿no? Que una experiencia espiritual no pueda vivirse dentro de la totalidad del espíritu, sino que necesita mostrarse. Y esa mostración es cultural. Entonces acá tenemos cultura y acá tenemos la psique interna. Entonces vamos a trabajar esta línea. Más o menos, ¿está claro? La cultura está en el objeto, ¿no? Claro. Siempre la cultura está afuera. La cultura es producida por los sujetos y los sujetos son producidos por la cultura, ¿no? Hay algo así. Entonces, el sujeto intenta religarse o sujetarse al objeto. ¿Sí? Ese objeto funciona como una especie de trascendencia de su yo. Hay una búsqueda de trascendencia del yo. Y acá nos encontramos con una contradicción propia de la irracionalidad de la religión. ¿Cuál es esta contradicción? Que el sujeto se sujeta a algo más allá de él, pero a la vez esa necesidad de sujetación es para desujetarse. ¿Se entiende? El sujeto sujetado se sujeta para desujetarse. Esta es la irracionalidad de la acción religiosa, en la cual el sujeto está buscando una experiencia mística o una experiencia de trascendencia del objeto. ¿Para qué? Para ser lo inobjetivable. ¿Se entiende? Lo primero que quiere trascender es un yo en pro de algo cultural. Pero eso es simplemente una máscara porque trascender el yo en pro de lo inobjetivable es insoportable. ¿No? Hay un texto bíblico que Dios le dice a Moisés en el Éxodo, cuando Moisés quería ver del rostro a Dios, y Dios le dice: nadie puede ver mi rostro y seguir vivo.
¿no? No se puede tener un contacto con Dios si no es a través de algo. En el caso de Moisés, fueron las leyes, el tabernáculo, bueno, los rituales, etc. Pero no se puede vivir directamente la experiencia del misterio, la experiencia de lo otro, porque lo otro está perdido. Lo otro es esto, vamos a llamarlo así, con mayúscula, está perdido. Y si está perdido quiere decir que en algún momento lo tuve, o alguien lo tuvo. ¿Dónde está perdido? Lo otro está perdido en el antes de ser sujeto, antes de ser yo. Está perdido en lo materno, está perdido en el origen, en el mito. Esa perdición en el origen, en el mito, es lo que Lacan llamaba objeto A. Es eso real que no puedo ser. Y no me queda otra que sujetarme al objeto. Esta es la contradicción del hombre, lo que lo transforma en un sujeto privado, cortado, disociado. El malestar de la cultura, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Yo no entiendo que está sujeto, porque el sujeto está religado, está ligado a lo religioso, a lo inobjetable, digamos, está ligado, pero a su vez tiene una especie de fantasía de querer trascender eso, de querer... Lo que pasa es que eso es simplemente una mediación, una máscara, una mascarada. Es lo que Lacan llamaba lo imaginario. Lo imaginario. ¿Qué es lo imaginario? Lo imaginario es una imagen que tapa un agujero. ¿Qué es el agujero? El agujero es el mito. Es la creación, la presencia de Dios en el mito y la desaparición, el retiro de Dios. Cuando Dios se va, deja un agujero. Deja una falta. Y esa falta, el hombre que no tuvo la experiencia de hablar con Dios según el mito, entonces ¿qué va a hacer? Va a crear el objeto para obturar ese objeto. Entonces la religión está formada a través de una falta, está formada a través de una necesidad, está formado a través de un deseo insatisfecho. El deseo de ser lo que no somos, eternos, completos, totales, felices. Sí, porque si no, después lo inobjetivable te lleva otra vez a lo primero. Es que lo inobjetivable lo atraviesa todo, ¿no? Como decía Foucault en la microfísica del poder, hablaba del poder, que el poder lo atravesaba todo. Bueno, lo sagrado es algo así. Entonces no hay forma de aprenderlo si no es a través de un objeto, y eso tampoco es lo correcto, pero es lo que hay. Y hacer lo que hay nos frustra, ¿no? Entonces esta dialéctica compleja, contradictoria del sujeto religioso, podríamos decir en términos psicoanalíticos que es una proyección de un ser perdido, ¿no? Cuando yo estoy en mi madre, soy uno con mi madre. Cuando fui dado a luz y reconozco que mi madre no soy yo, hay dos. Y hay dos, hay un objeto que me falta. Ese objeto de la falta es lo que el sujeto va a desear toda su vida. Y lo va a proyectar en una imagen de algo superior, algo que él no es. Yo no soy eterno, yo soy infinito. Bueno, pero Dios sí es infinito. Esa es la búsqueda de lo perenne, que vos decías en la clase pasada. Claro, es la búsqueda de una totalidad de mi fragmentación. ¿No? Es un reconocimiento de mi falta, pero a la vez es una necesidad de obturar el agujero a través del imaginario, ¿no? Entonces es así como el hombre crea a Dios. Pero, ¿por qué aparece la culpa? Porque ahí está la culpa también. Ya vamos a ver cuando hablamos del símbolo de la castración. Ahí vamos a ver. Pero por ahora nos quedamos con esto. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hablar un poquito del objeto, porque el objeto es una creación del hombre. Nosotros creamos el lenguaje, ¿sí? Nosotros creamos la cultura, y después la cultura nos formatea a nosotros, ¿no? Es como el Leviatán de Hobbes, ¿no? O sea, se crea un monstruo, pues el monstruo nos devora, ¿no? Algo así.
Entonces, no sabemos bien qué vino primero, ¿no? El mito es una creación de la cultura, la crean los hombres, sin embargo nadie sabe quién lo hizo. Y ese mito da sentido al que cree en él, ¿no? Entonces hay una dialéctica que es una especie de giro, ¿no? Que tenemos sujeto-objeto y vean cómo gira la semiótica, el lenguaje de esta experiencia, ¿no? Regis Debray, que es un autor que habíamos hablado, autor de izquierda, tiene un libro muy interesante que es el Dios un itinerario, y muestra cómo Dios es un objeto que ha cambiado de imagen a través del tiempo. Eso muestra que este objeto divino es una creación humana, especialmente el Dios bíblico. ¿Cómo se llama el libro? Dios, dos puntos, un itinerario. Gracias. Les escribo acá el título del autor, el nombre del autor. Ese es el otro libro que teníamos, Sí, ¿no? es de la falta. Ese es el faltante. Es de la falta, ¿no? Lo que hay que obturar. Vamos a ver si lo resolvemos en la semana. ¿Está en el apunte? No, no está en el apunte. Yo quería dar todo el libro, pero bueno, a veces se los consigo, nunca no. Regis Debray va a hablar de cómo va mutando el objeto según cada época. El objeto Dios, no Dios como objeto. Uno cree que uno lee la Biblia y ya Dios está constituido como nos han enseñado, no es así. La imagen de Dios, según los mismos textos bíblicos, ha ido mutando, aún dentro de los hebreos, la religión del antiguo Israel, el posterior judaísmo y cristianismo. O sea, Dios va a ir mutando. Va a ir mutando no porque Dios mute, sino porque el hombre, las distintas culturas, van a tener distintas lecturas de Dios, distintas cosmovisiones de Dios, ¿no? Entonces, el Dios que le habla a Abraham, por ejemplo, no es el mismo Dios que va a hablar a los profetas del siglo VII a.C., durante el reino de Judá e Israel, por ejemplo, ¿no? Hay una idea de que Dios es uno solo en la Biblia. Uno dice, bueno, Dios es monoteísta. Sin embargo, en el origen de los tiempos, al menos en una exégesis de la Torá o del Pentateuco, uno puede vislumbrar de que Dios no era uno solo, sino que había muchos dioses. Pero los israelitas elegían servir uno solo. Esto se conoce como monolatría. Monolatría. Si ustedes leen con atención el libro de Éxodo, donde Dios le habla a Moisés y le da los 10 mandamientos, las tablas, ¿sí? En Éxodo 20, capítulo 4, ahí Dios, ¿qué le dice a Moisés? Le da un mandamiento, le dice, no te harás una imagen tallada de forma alguna, que esté en los cielos, que esté en la tierra, que esté en las aguas o que esté en la tierra debajo de las aguas. No te postrarás ante él, ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Yahvé tenía celos. Y si tenía celos, quiere decir que tenía competencia. Había otros dioses vivos que podían disputarle el poder. Entonces Yahvé no era uno solo. Esto se conoce como monolatría. La monolatría es que el sujeto, el hombre, cree en muchos dioses vivos, activos, reales para él, pero que elige adorar a uno, ya sea porque es el más poderoso, ya sea porque le dio alguna bendición, ya sea por lo que fuere. ¿Son distintos dioses o son distintas facetas del mismo No, Dios? distintos dioses. No como en la India, que es el mismo Dios, llamémosle. Bueno, eso es con una sola corriente filosófica que es el Vedanta Advaita. Después hay otras corrientes que van a decir lo contrario, ¿no? O sea, en la India no se puede reducir todo a un solo concepto. Sí, ellos tienen En la Biblia es más fácil porque es más lineal. Es decir, para los israelitas existía Osiris, un dios egipcio, existía Marduk, un dios mesopotámico, existía Baal, eran reales, tenían existencia,
Pero Yahvé era el más poderoso, ya sea porque, según la tradición, abrió las aguas del mar en dos, ya sea porque le dio la ley, ya sea porque lo liberó de la esclavitud, era el más poderoso. Y por eso es una elección. Adorar a Yahvé es una elección. Y esta idea aparece claramente en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero especialmente en el Pentateuco. La elección de ese pueblo a Dios, y a la vez Dios elige a ese pueblo. ¿En algún momento se nombra en la Biblia a otros dioses en el judaísmo? ¿Tienen nombre? Sí, bueno, sí. El dios Baal, por ejemplo, aparece en muchas. Claro. Pero no ¿es en Egipto o en el...? Baal es en Canaán. En Canaán. Claro. ¿No? Los dioses de Egipto, al menos en Egipto no aparecen, pero aparecen en los nombres teonómicos, ¿no? Por ejemplo, Moisés, parece que es el nombre Ra, ¿no? O sea, parece que hay una serie de nombres teonómicos. Perdón, cuando en el Éxodo los que siguen a Moisés adoran al becerro de oro, creo que lo hacían en honor a Baal, ¿o no? A ver, es una tradición. Sí, bueno, sí, una tradición. Eso. Pareciera ser que, bueno, los egipcios tenían el hueapi, ¿no? Sí. Era muy común adorar a los becerros, adorar a las vacas y demás, básicamente por todo lo que da el animal, ¿no? Claro. Pero ahí tenemos un ejemplo, no digo que sea verdad el relato, pero es una tradición que muestra que se eligió adorar a otro Dios, que se le dio existencia. Entonces, Yahvé, bueno, en la ira se enoja con el pueblo y lo castiga, ¿verdad? Pero eso es la monolatría. De hecho, hay una palabra, un epíteto de Dios que se le repite mucho en el Antiguo Testamento, que es Yahvé el Todopoderoso. Muy común. La palabra Todopoderoso es una palabra que está traducida de una palabra hebrea, que es el Shaddai. El Shaddai. El significa Dios, nombre genérico de Dios. Shad significa pechos femeninos. Yah es una terminación femenina del cananeo, que en hebreo es Sot. El Dios femenino o el Dios con pechos. Yahvé tenía pechos, Yahvé era una diosa, o Yahvé tenía una consorte. Bueno, los traductores han tratado de eliminar cualquier vestigio de la feminidad de Yahvé en pro de un patriarcalismo, y por lo tanto traducen pechos como poder. Por eso lo llaman todopoderoso. Sí. Pero se han encontrado en excavaciones arqueológicas elementos en los cuales muestran que Yahvé tenía una consorte, una Asherá, una consorte. Así que Yahvé no era el único Dios del panteón. Entonces, esto de Bray lo muestra correctamente porque es así, o menos según la investigación arqueológica es así. Y el monoteísmo es una construcción del pensamiento hebreo a posteriori. A posteriori. El monoteísmo, como un solo Dios, nace recién a partir del siglo VII a.C. Nace a partir de la predicación del movimiento profético. Fueron los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Abdías, etc., aquellos que construyen el monoteísmo. Porque el monoteísmo es una declaración radical de que el único Dios verdadero y existente es Yahvé, uno. Y todos los demás son creaciones humanas. Todos los demás son dioses de piedra y palo. Son dioses que los hace el hombre. Inclusive el libro de Isaías, creo que es en el capítulo 43, si no me equivoco, donde hace una especie de burla a los que adoran dioses. Entonces dice el profeta, estos toman un árbol, lo cortan, con la madera, con la mitad hacen leña y cocinan, y con la otra mitad hacen un dios y se inclinan ante él.
Tiene ojos, pero no ve. Tiene pies, pero no camina. Tiene boca, pero no habla. Es una estatua. Entonces acá tenemos que los profetas daban una declaración radical de que el único Dios verdadero era Yahvé. Los demás eran productos del imaginario humano. Entonces acá hay una evolución del pensamiento. ¿No? Ahora se constituye un solo Dios. Este único Dios aparece curiosamente con el acontecimiento del reino. Los israelitas, que eran una liga tribal, ponen un rey, tienen un territorio y crean el reino, con una capital. Necesitaban nuclear el poder bajo la figura real. Y por lo tanto les venía muy bien la existencia de un solo Dios, desde una lectura política, si queremos hacerlo. Entonces, podemos ver que no siempre Yahvé en la Biblia fue uno solo. Hay vestigios en las partes más antiguas del Viejo Testamento, los cuales nos dan a entender de que hay vestigios de un antiguo politeísmo, o por lo menos una monolatría. Entonces esto es lo que va a mostrar de Bray a lo largo de una investigación interesante, histórica que hace. También eso se puede estudiar en muchos autores que son exégetas, por ejemplo, pero yo lo cité a este autor porque es un filósofo que viene de una mirada izquierda, pero luego va a interesarse mucho en el tema religioso en la actualidad, ya sea por el Islam, ya sea por el catolicismo con la imagen de Francisco y demás, pero el tema religioso hoy interesa al ambiente filosófico y se busca una especie de reconciliación entre teología y filosofía. Bueno, más o menos viene así. Cuando aparece Cristo, y ya lo vamos a estudiar especialmente nosotros, ya la imagen de ese Yahvé pasa a ser un Dios ocioso, ya pasa a ser el Padre amoroso. Antes era un padre irascible, un padre que pedía sacrificios de sangre, en el Levítico. Ahora, después de Cristo, va a ser un Dios amoroso, un Dios que ahora va a relacionarse con su pueblo a través de un hijo que él dio al mundo, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ya una teología diferente. El cristianismo entra a través de Pablo de una teología muy distinta a la idea del Antiguo Testamento. Inclusive ustedes leen el Nuevo y el Viejo Testamento y van a notar que uno enseña a través de historias y otro va a enseñar a través de un sistema, una teología sistemática. Son diferentes. Entonces acá tenemos otra imagen de Dios. Y así podemos seguir, porque la imagen de Dios en el medio ha cambiado. Después, cuando aparece el Renacimiento, tenemos otra imagen de Dios. Después viene la Reforma, tratando de resucitar el antiguo Dios Yahvé. En la modernidad, Descartes tendrá una imagen de Dios. Spinoza tendrá otra imagen de Dios. Hegel, hasta que Nietzsche lo mata, pero digo, van a haber diferentes máscaras de Dios. Lo que nos muestra que Dios es un objeto en la cual el sujeto se religa y ese objeto va mutando de acuerdo a las distintas intencionalidades y distintos avatares históricos de ese sujeto. ¿Se entiende? Una cosita más. Se dice la reconciliación entre la filosofía y la teología, ¿no? En esta época, o hay una búsqueda de eso. Sí. Juntaría a que la filosofía no desmienta a la religión. No, a ver, sería el poder pensar en términos filosóficos la teología, como hizo Carrabel, por ejemplo, o poder pensar a la filosofía utilizando el lenguaje teológico, donde muchos filósofos creen en Dios, ¿no? Y muchos teólogos no. Entonces, básicamente buscarían una reconciliación, no entre ciencia y fe, que ya Lyotard demostró que eso no se puede hacer, unir la ciencia con la fe, como intenta hacer ahora el New Age, eso es epistemológicamente incorrecto,
Pero sí se puede unir el lenguaje de la teología con el lenguaje de la filosofía, porque son afines, porque son como primos hermanos. Entonces, como la religión hoy es un tema de actualidad, por todo lo que está pasando en el mundo, y es un tema de interés, es por eso que la mirada filosófica está hacia la religión, ¿no? Y eso puede ver también por el interés que hay en todas las personas por el tema religioso. Pero ahora en la actualidad parece que estuviera como más ligado, bueno, siempre estuvo ligado al poder, ¿no? La religión, Sí. por supuesto. Ese Lo es que el pasa es que tema. nosotros... Ahora es muy evidente y muy fuerte. Y sí, sí. Lo que pasa es que nosotros hicimos la diferencia entre religión y religiosidad. Sí. La religiosidad lo vimos como una dimensión existencial humana, como un reconocimiento de la muerte, de la finitud, y la religión lo vimos como un sistema, como una especie de tecnología que utiliza el hombre para ligarse a eso que es absoluto. ¿No? Es un lenguaje y es una expresión cultural y también es un medio de acumulación de poder. Por ejemplo, el místico. El místico dijo haber visto a Dios o hablado con Dios, o Dios le habló. Pero todos aquellos que no son místicos creen en el místico y lo siguen, tienen fe en el místico. Y el místico ostenta poder. Yo hablé con Dios, pero vos no. Entonces ahí hay una construcción del poder. Ya sea en los monoteísmos o ya sea también en las tradiciones orientales. ¿No? Aquel que tiene la experiencia del misterio es aquel que puede manipular al otro. ¿No? Si queremos leerlo desde acá, porque también hay otras lecturas posibles, ¿no? Desde ya. Me parece muy interesante este concepto de la mutación de Dios a través del tiempo, porque hace poco por televisión dieron Josué, una versión televisiva, ¿no? Pero lo que dice la Biblia, que Josué tuvo que luchar contra 31 reyes, y él entraba a la ciudad y mataban a todas las personas. ¿Cuánto de amoroso tenía el Dios que lo mandaba a José? Yo siempre tuve severas dudas. Entonces, qué interesante tu concepto de mutación. Porque digo, ¿cómo puede ser? Si este Dios es el mismo. El que dice que Jesús es el mismo, que lo dirigió a Josué en la conquista de la tierra prometida. Por eso, Dios, más allá de la discusión sexista, no, es otro tema, Dios, el Dios cultural, es una expresión del hombre. Sí, sí. Claramente, es una máscara. Que esto no elimina el hecho de que uno pueda creer en una trascendencia, que es otra cosa. Estamos hablando del objeto cultural, ¿no? Sí. Por ejemplo, la filosofía tendría que renunciar a su objeto, que es la verdad. Entonces, cuando se plantea esta irracionalidad, digamos, de lo religioso, entonces ahí la filosofía, como que, no sé, produciría una colisión con lo religioso, porque si la filosofía busca la verdad, y descubrir la verdad, busca la verdad absoluta y todas esas cosas, pero no sé cómo Lo que pasa es que la coincide. filosofía busca la verdad al final y el teólogo creador la encontró al principio. Ah, bueno. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro. No hay discusión posible para la fe. Pero ¿cómo van a coincidir? Después, ¿cómo van a...? Bueno, porque la dialéctica, tanto la filosofía toma elementos teológicos o la teología toma elementos filosóficos, ¿no? Se prestan cosas para la dialéctica. Lo que pasa es que la teología va mucho más allá de la filosofía, porque termina sentándose en una revelación, cosa que la filosofía ve la revelación en el sentido de un conocimiento intelectual, una verdad última, el absoluto hegeliano, si queremos, pero termina siendo una verdad filosófica. Por ejemplo, los orientales creen que en nuestra mente, manas, tenemos una serie de olas mentales, ¿sí? Que esas olas mentales están tapando una realidad inefable que está detrás. Estos sistemas de pensamiento podemos llamarlo que es la filosofía. Si yo me mantengo en estos sistemas de pensamiento cambiantes, estoy en un orden filosófico. Si yo voy hacia los límites, voy en un orden teológico, ¿no? Aunque hay una relación. Y si voy al silencio, ya soy la mística. Como decía Wittgenstein, ¿no? De aquello que no se puede hablar, es mejor callar. Pasaríamos a otro nivel. Está intuido en Oriente, en las filosofías orientales, ¿no?
no estoy diciendo nada nuevo. Bueno, el hombre religioso se centra en un objeto simbólico que no es él, que es un más allá de él. Por lo tanto, esto lo hace móvil. Por ejemplo, uno cuando habla de los musulmanes, por poner un ejemplo, se los imagina en el cercano oriente. Sin embargo, gran cantidad de musulmanes no están en el cercano oriente. Están en Europa, están en América o están en Asia. Han girado, se han movido. En Estados Unidos, en Argentina y en Europa hay grandes comunidades judías. No todas están en Israel. Se han movido. La diáspora. Sí, pero la diáspora existe en todos lados. El budismo ha crecido más en Occidente y en Oriente se está extinguiendo. Es decir, el sujeto religioso es un sujeto centrado, fundamentado en una fe inamovible, pero no está en su lugar de origen, o no necesariamente está en su lugar de origen. Eso hace que haya un éxodo o un exilio, y ese éxodo y ese exilio lo religa a su lugar de origen. Esa religación a un centro simbólico hace que el sujeto esté de algún modo sujetado. Por ejemplo, todo musulmán, una vez en la vida por lo menos, debe hacer una peregrinación a la Meca. Y si debe hacer una peregrinación a la Meca es porque no está en la Meca. Entonces, la peregrinación nace cuando estoy lejos del centro simbólico. ¿Y cuál es el centro simbólico? El centro simbólico es un espacio que fue cargado en la cual ahí se aparece la divinidad, o se apareció la divinidad. Por ejemplo, el Sinaí. Según el mito, Dios se apareció en el Sinaí y habló con Moisés. Y el Sinaí se convirtió en un espacio sagrado. Tal vez así hay un monasterio actualmente. O Jerusalén. Jerusalén, un lugar de conflicto en la actualidad. Por ejemplo, para el cristiano, ahí asesinaron a Cristo y ahí resucitó Cristo. Entonces, aquel cristiano que no está en Jerusalén quiere peregrinar al punto de origen. Ese punto de origen es el objeto, donde el sujeto va a girar alrededor del objeto. Que obviamente este objeto es una proyección de su propia interioridad perdida. El centro simbólico es la abolición de lo divino de mostrarse en la tierra, en nuestro tiempo y espacio, y hacer que ese centro sea diferente a otros centros. Es un centro sagrado. Por ejemplo, donde hay un rumor que se apareció la Virgen, ese lugar se convierte en un lugar sagrado. Lourdes, para poner otro. Acá en Salta ahora. Salta, San Nicolás, por ejemplo. La gente quiere peregrinar a ese lugar porque está el rumor de que ahí se apareció la Virgen. Dios, lo sagrado o el misterio, coloniza, por llamarlo así, un espacio, lo hace diferente, lo cosmiza, lo ordena. El espacio es caótico, pero cuando lo sagrado aparece, se ordena. Y todas las direcciones se orientan hacia ese espacio. O los musulmanes no oran hacia la Meca. Antes lo hacían hacia Jerusalén. Es decir, son centros simbólicos, son objetos de atracción del sujeto, ¿sí? E intenta sujetarlo, ¿para qué? Para luego desujetar. Miren, conocerán ustedes cómo es la peregrinación a Meca. Por ahí la vieron en algún lugar o lo vieron en YouTube. Van a ver que todo musulmán va a la Meca y tiene que girar 7 veces alrededor de un edificio público, conocido como la Kaaba, ¿verdad? Tiene que girar, ¿no? Como si fuera un satélite hacia un centro, de un núcleo, para tocar una piedra, para redimirse. Probablemente ese viajero venga de muy lejos para tocar esa piedra.
Pero una vez que toca esa piedra, el itinerario que tiene que hacer el peregrino al día siguiente es ir a un campo completamente vacío. Se llama la meseta de Arafat. ¿Meseta de? Arafat. Ahí no hay nada, es un desierto raso. Una vez que el sujeto tocó su propio centro, ahora se desujeta. Ahora va a la nada. Va al campo raso. Entonces acá tenemos la dialéctica, sujeto, sujetado, un objeto, pero cuando lo toca, cuando lo consigue, se desujeta y queda puro. Es como que va a purificarse. Algo así. Digamos que la religión es un sistema para enseñarle a los fieles que dejen de ser religiosos. Es un lenguaje que una vez que uno lo transita y lo experimenta y lo realiza, ya no lo tiene que hablar más, porque solo deviene silencio. Es como decía Carl Jung, el alquimista. Cuando el alquimista descubre la piedra filosofal, quema todos los libros, porque ya no los necesita. O Tomás de Aquino. Cuando Tomás de Aquino, él venía escribiendo su Suma Teológica, un libro muy denso, pero cuando tuvo una experiencia espiritual, dejó de escribir. La Suma Teológica está inconclusa. Ya no teníamos nada que decir. Entonces, la experiencia de desujetación, después veremos si es real o si es psicológica, pero la experiencia de sujetación hace que el sujeto ya no pueda seguir sujetándose a los mismos parámetros que estaba sujetado antes. ¿Se entiende? Bueno, es por eso que los templos y las... Ya son las 9. Los templos y las construcciones... Sí, ¿cómo se nos pasa de rápido? Bueno, menos mal. Que está bien entretenido. Si se me va, me quedo así. Por ejemplo, en las tradiciones orientales, el tema del girar alrededor de un objeto, que si bien hay ritos de circunambulación, que se llaman así, esto lo ilustran con relación a la psicología perenne. Por ejemplo, el yoga. En el yoga siempre está la ilustración de que hay un centro nuclear que es real y el yo, llamado aham, o yo, es aquello que va a girar alrededor de Atman, es decir, el verdadero centro. Este es el centro de atracción de la psique. Y el meditador cree que tiene un eje axial en su conciencia, llamado conciencia pura, que si puede unirse a él, logra lo que se llama el Shamadhi Lamos, es decir, la liberación. ¿No? Pero esto es una teoría, ¿no?, llevada a la psicología. Son distintos caminos, pero todos van a la purificación. Porque, por ejemplo, el camino de Santiago. Bueno, Son acá tocó un punto kilómetros y interesante. kilómetros. No sé si alguien lo hizo, pero el camino a Santiago no termina en la iglesia de Santiago. No, termina en el mar. Se ve el Finisterre. Pero Yo ¿qué hay hice en solo un Finisterre? pedacito. Por ejemplo, ¿qué hay en Compostela? Dicen que el cuerpo Perfecto, el del sepulcro apóstol, del apóstol el Santiago. sepulcro. ¿Y qué hay en Finisterre? El Finisterre hay una especie como de bota donde la gente quema todo lo que llevó cuando hizo la peregrinación. Hay un cenotafio. ¿Qué es un cenotafio? Es una tumba sin cuerpo. Una tumba sin cuerpo, sin cadáver. ¿Cómo se llama eso? Un cenotafio. ¿Con C o con Z? Con C, cenotafio. Es un símbolo porque ¿La bota es un cenotafio? el peregrino, claro, porque el peregrino llega a la tumba, ve el cadáver, él muere y luego la tumba queda vacía. Hay una trascendencia de su yo que se da en este caso en el rito. Por eso de la queman las peregrinación. cosas. Claro, porque ya se llegó. ¿Se entiende? El místico cuando llega ya no debe ser religioso, no puede ser religioso. Tiene que superarlo, porque la religión es un lenguaje que está antes de la obtención de lo que necesito. Obviamente la mística es ideal, ¿no? No sé, que el final del camino Está en el Finisterre. configuraría la culminación de... Sería la resurrección. Muerte, resurrección. ¿El Finisterre en América? No. No, en Ah, España, en la costa gallega. Es un cabo.
Pero es interesante pensar en el centro simbólico porque la religión se basa en los objetos simbólicos. El místico quiere trascenderlos porque dice haberlos realizado. Obviamente, como decimos, esto es un ideal, ¿verdad? Pero esto sí. Uno tiene la mala costumbre de tener celular y no hablar, pero el cenotafio y el cenografio es lo mismo. ¿Eh? Cenotafio y el cenografio es lo mismo. Es lo mismo, sí. Se utilizan mucho en el Antiguo Egipto. En los egiptólogos se encuentran muchos cenotafios porque hay muchas tumbas que fueron saqueadas. Entonces se encuentran tumbas vacías, ¿no? La tumba de Jesús, cuando las mujeres van a reunir la Biblia que está vacía, es un cenotafio, ¿no? Y acá actualmente también, todos los monumentos a los muertos que estaban ahí. Claro. Por ejemplo, los monumentos a los desaparecidos son cenotafios porque no están. Hemos aprendido una palabra nueva. Ahora, la relación que hace el sujeto, esto es una peregrinación, ¿no? Esto es una peregrinación. Ya tenemos un éxodo o un exilio, ¿sí? Hacia el objeto. La relación con el objeto es una relación complicada. ¿Por qué? Porque la relación que hay sobre el objeto es una relación, como decía el pensador Rudolf Otto, que escribió un librito a principios del siglo XX llamado Lo Santo, lo Sagrado, donde Otto trata de estudiar psicológicamente cuál es lo que siente un sujeto ante la presencia del misterio. Y dice Otto que el sujeto tiene un sentimiento ambivalente, un sentimiento de fascinación hacia eso, pero a la vez de terror hacia eso. Cuando lo sagrado aparece, dice Otto, se experimenta el terror